dependencia del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, la Senapred en Santiago, tuvo lugar una nueva reunión del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, encabezado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Finalizado este encuentro, la jefa de gabinete entregó a la prensa cifras e impresiones sobre la situación en el territorio por la serie de incendios forestales que se desarrollan desde el 2 de febrero en la zona centro-sur del país. Y la autoridad dijo que las condiciones climáticas se van a complejizar el domingo y por lo tanto hay que tomar medidas preventivas. ¿Qué fue lo que dijo? Vienen condiciones de temperatura más desfavorables y vientos cambiantes, indicó, explicando que entre las regiones metropolitana y la región de la Araucanía habrá 50 comunas con botón rojo en los próximos días. El botón rojo responde a un sistema preventivo de alerta que se decreta ante la alta probabilidad de un incendio. Esto en el contexto de que se reúnan condiciones en un sector determinado para la ocurrencia y propagación de un foco de fuego. ¿Qué fue lo que dijo en específico? Se contabilizan 40 incendios en combate, 26 menos que la jornada anterior y 210 siniestros controlados. En 24 horas, la superficie afectada aumentó en un 0,4%, es decir, llegando de 452.792 hectáreas. Bueno, vamos a tener entonces de nuevo, ya tenemos altas temperaturas. Hoy día en Santiago se esperan 33 grados, sí. Pero se esperan altas temperaturas el domingo, según ha señalado la autoridad. Estaremos atentos a todo eso. Mientras tanto, revisemos qué ha pasado con los incendios forestales. A 42 disminuyó el número de incendios forestales en combate, aunque la cifra total de siniestros activos en todo el país aumentó a 302. ¿Y qué fue lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toá? Como revisábamos hace unos segundos atrás, señaló que el fuego ha bajado su intensidad, lo que ha permitido un mayor control, mientras que el Ministerio de Agricultura anunció nuevas medidas para el apoyo para el campesinado, considerando que ayer aumentó la cifra de animales muertos en miles de animales de producción muertos y también cerca de decenas de miles de colmenas que también se vieron afectadas y siniestradas por los incendios. Estamos en contacto con Agustín Morel, quien tiene más detalles. Hola Agustín, muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. 302 incendios forestales se mantienen activos a nivel nacional, según el último balance entregado por el Ministerio del Interior, lo que representa un ligero aumento respecto de los 284 registrados el martes. 190 siniestros están controlados, 100 más que la jornada previa, mientras que los que siguen en combate son 42, 19 menos que el segundo día de esta semana. El número de hectáreas arrasadas se elevó a 451.000 y 2.000 viviendas han resultado destruidas. Para enfrentar esta tragedia, en el Ejecutivo aseguraron que hasta la fecha se han entregado 131 viviendas de emergencia. Algo positivo que destacaron autoridades es que para los próximos días se espera mayor humedad en la zona donde se mantienen los focos activos, lo que puede ser beneficioso para abordar las alertas de altas temperaturas. Esto porque entre hoy y mañana se mantendrán las condiciones climáticas complicadas y el sábado se espera una condición meteorológica favorable, aunque el domingo volverá la alerta donde se espera que las temperaturas superen los 33 grados en las regiones del Maule y Ñuble. Algo que la ministra del Interior, Carolina Toá, también destacó es que si bien el número de focos activos se mantiene alto, han aumentado los siniestros controlados. ¿Cómo se combinan estos dos datos? De que hay un número de incendios que sigue siendo muy alto, pero hay menos incendios en combate, que el fuego está siendo menos agresivo y que muchos focos de incendio se generan, pero se logran controlar y por lo tanto no escalan a incendios que duren más días o que alcancen, digamos, dimensiones mayores o que se mantengan por muchos días en combate. Otro dato preocupante que entregaron en el Ejecutivo es que un total de 5.841 agricultores se han visto afectados por la emergencia. En un catastro realizado por el Ministerio de Agricultura sobre los animales de producción afectados, se informó que un total de 69.819 han sufrido daños y 18.973 han muerto por efectos del fuego. De esta cifra, 80% corresponden a aves, un 11% a vacunos, 3% a cabras, 2% a ovejas y un 1% a cerdos. En cuanto al sector apícola, 38.732 colmenas sufrieron daños según el reporte. En el gobierno anunciaron nuevas ayudas que fueron detalladas por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Que ya viene una segunda oleada esta semana de apoyo a los pequeños agricultores, alcaldes afectados, con alimentación que sirve de manera multipropósito para aves, pequeños animales, caballos o vacunos, y del mismo modo la segunda ayuda entre 100.000 y 400.000 pesos de INDAP a los usuarios de INDAP.
De acuerdo al catastro del Minagri, un total de 3.300 hectáreas de cultivo han sido afectadas por los incendios, de las cuales el 55% corresponde a producción forrajera, un 23% a frutales, un 18% a cultivos industriales y un 4,5% a hortalizas. El presidente de la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile, Cristian Muñoz, hizo un llamado a las autoridades a entregar más soluciones, especialmente para los pequeños y medianos agricultores. Necesitan forraje para sus animales, planchas de zinc, madera para reconstruir sus galpones. El llamado a la banca, sobre todo al Banco del Estado, es a poder ofrecer créditos blandos especiales para esta ocasión y en el caso del gobierno, subsidios para poder ir en ayuda de los más necesitados. La ministra Carolina Toá señaló que otro factor que ha levantado preocupación son los cercos quemados en esta catástrofe, cuya cifra asciende a 5.879 kilómetros. La ausencia de cercos genera problemas, ya que los animales pueden verse desprotegidos. Tomás María José. Muchas comunas afectadas: Santa Juana, Arauco, Nacimiento, Tomé, Mulchen, Galvarino, Renaico, Traiguén, Purén, Cholchol, Hualqui, Yumbel, Coyipulli y Angol. En primer lugar, Santa Juana, son las comunas que se han visto afectadas con alguno de los 4.829 incendios forestales, según el Sistema de Información Digital que el Control de Operaciones de CONAF se han originado en Chile en la presente temporada, hasta la tarde de ayer. Una cantidad gigantesca, abrumadora, dantesca, con todo lo que ha pasado, en que hay solo tierra arrasada. Muchísimos incendios, son 383 menos de los que iban a la misma fecha la temporada anterior, cuando iban 5.212. Hay una disminución, pero lo que pasa es que la cantidad de incendios es una cosa y la superficie, porque un solo incendio, por ejemplo el de Santa Ana, son una superficie gigantesca. La cantidad de bosques que han sido arrasados es mucho mayor que la del año pasado. La superficie es 4 veces, incluso yo creo que más a esta altura, de la del año pasado. Esta es una cifra que es de hace algunos días. Se han quemado 452.857 hectáreas. Algunos dicen 324% más que la temporada anterior. Son 346.169 hectáreas más. Una locura desde el punto de vista de la extensión y del daño que esto ha producido. ¿Cuál es la previsión para los próximos días? Estamos preocupados, Agustín, por lo que viene el día domingo. Algunas autoridades habían dicho ya hace algunos días que había que prepararse para incendios durante prácticamente todo el mes de marzo. ¿Sigue esta misma previsión? Claro, efectivamente, bueno, lo mencionó la ministra Toá hace unas semanas, que no se puede controlar esto. Lo que había mencionado, y creo que lo comentamos ayer, que al día las hectáreas quemadas son claramente inferiores a las que se consideran en el principio de la catástrofe. Sin embargo, siguen siendo miles diarias y todavía no vemos que estén controlados los incendios más grandes, por ejemplo en Santa Ana. Entonces, sí, sin duda ya va a comenzar en marzo. Cuando comenzaron los incendios a principios de febrero, las autoridades decían que para marzo quizás podrían estar más controlados. Sin embargo, hoy en día es impredecible esto, considerando que ya llegamos al fin de mes y siguen habiendo miles de hectáreas quemadas al día. Entonces es un pronóstico muy difícil de realizar en estos momentos, pero sin embargo hay que estar monitoreando constantemente y ver cuál es el pronóstico de las autoridades para el futuro también. Agustín, pese a que se ha dado una especie de un discurso o un mensaje de que están las cosas mejores, pero se sigue en alerta, porque claro, se dice que se han disminuido en algunos puntos los focos de incendio, han disminuido los incendios en combate, pero de todas maneras siguen las condiciones más o menos malas en las cuales podría esto aumentar. Pero algo que complica también a las personas que viven en las zonas que están afectadas es el despliegue de los brigadistas, el despliegue de los voluntarios, porque hemos visto que en algunos sectores llegan voluntarios de otras regiones a trabajar. Lo vimos en las semanas pasadas, pero con el paso de los días muchos de ellos retornaron nuevamente a sus hogares. ¿Se sabe cómo va a ser el despliegue más o menos ahora, o dónde están concentradas las fuerzas? ¿Cuántos personas, cuántos brigadistas de CONAF, cuántos brigadistas de distintas organizaciones y también voluntarios de bomberos están trabajando en las zonas? ¿Cuál es el despliegue y dónde se están focalizando? Sin duda, bueno,
también hay que contabilizar dentro de esa cifra a los brigadistas internacionales que vienen a apoyar a estas catástrofes. Claro. Las cifras de brigadistas se mantienen diarias, digamos, en la misma cantidad durante todas estas semanas. Sin embargo, algo que mencionó la ministra, que es súper importante y que tú lo mencionabas también, es que las condiciones climáticas empeoran y también es muy importante que hay mucho humo y eso ha complicado también en el combate con el fuego. Lo que mencionaba ayer la ministra es que esto afecta porque afecta en el combate aéreo con los siniestros. Entonces, si bien también hay muchos brigadistas y capacidad personal hay, pero también están las condiciones súper complicadas, por lo que mencionaba, el humo, por ejemplo, para combatirlo en el modo aéreo también. Entonces, esas son circunstancias que complican en estos momentos y que afectan. El humo afecta no solo en el combate, también, como lo mencionábamos durante este informe, respecto a lo que afecta en la agricultura, también afecta muchísimo, por ejemplo, a las colmenas de abejas, también a los animales. Es un tema muy preocupante porque con todo esto que se ha generado con el humo, y hemos visto también imágenes, por ejemplo, en Concepción, cómo se ve el cielo. Es muy complicado abordar un incendio otra vez con estas condiciones. Ayer Carolina Toá, la ministra del Interior, pidió cerrar la disputa que se ha generado en torno a las distintas cifras que se han informado respecto a la intencionalidad. Sabemos, y yo creo que aquí hay una especie de unánime acuerdo, que los incendios en más de un 99% son obra humana. Prácticamente todos son obra humana. La discusión está en cuánto de estos son intencionales y cuántos son por simple negligencia. Entonces hay toda una discusión acerca de la intencionalidad. Y ayer la ministra dijo, cerremos esta discusión. No es útil, dijo ayer la ministra de Estado, tras este nuevo comité de riesgo y de desastre, el COGRID, dijo, no es útil seguir con esta disputa de número, por lo que llamó a la ciudadanía y a todos quienes estén interesados en el tema, vean el sitio web de la CONAF. Quédense con eso, no es útil, cuando aquí ha habido diferentes cifras. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a ser útil? Porque me imagino que en algún momento será útil. Porque aquí hay que investigar a los responsables, aunque sean el 20%, el 25%, el 30%, la cifra que sea. Y aquí ha habido, no con este gobierno, con todos los gobiernos un fracaso estrepitoso. Pero resulta que las autoridades que están ahora son las que están. A ellas le tenemos que exigir. A las anteriores también, pero ya no están. Entonces, ¿qué van a hacer? Finalmente, porque los que llegan a gobernar es porque dicen que lo van a hacer mejor que los que estaban antes. Finalmente, por eso, la política es así. Esto de cerrar esta discusión, ¿hasta cuándo? ¿Se dijo algo ayer o no? Se lo mencionó, efectivamente, y fue muy enfática en hacer la diferencia en estas dos cifras, que son el 25% que había mencionado la ministra Toá y el 40% que entregaron desde CONAF. El tema de cerrarlo es porque, lo que mencionas constantemente es que son dos cifras distintas. Una, lo mencionábamos también ayer, que es sobre la cifra de intencionalidad que de 25%, que tiene que ver con los peritos realizados a lo largo de la temporada, y el otro 40% son las apreciaciones que existen de los brigadistas de CONAF al llegar a un incendio, que pueden ver cuando llegan las primeras apreciaciones preliminares, digamos, de que si efectivamente pudo haber sido algo provocado intencional. Entonces, es una cifra que está en disputa. Lo cierto es que 25% con los peritajes realizados, 40%, y si le agregamos también la del sector privado, que incluso arrojaron que era un 70% la cantidad de incendios intencionales. Entonces, sin duda va a ser una cifra que va a estar constantemente. Incluso lo hemos visto en los COGRID de las últimas 2 semanas, que le han preguntado constantemente a las autoridades por esta cifra, porque no deja de ser relevante, independiente si es 25% o 40%, es algo que a la ciudadanía le importa y mucho esta situación, porque además puede servir para también combatir incendios futuros, tener todos estos porcentajes a mano, digamos. Gracias, Agustín. Buenos días. Buenos días. Vamos a lo que sucede en las cercanías de la ciudad de Concepción, específicamente en la Ruta de la Madera. Yo quiero decir algo acá. La Ruta de la Madera tiene un camino. La Ruta de la Madera va desde Concepción por la ribera sur del río Biobío hacia Santa Juana, después sigue hasta Nacimiento y se llega a la región de la Araucanía. En esta Ruta de la Madera hay un camino perpendicular que se llama, que va hasta Lota. Atraviesa unas pequeñas montañas, un camino muy lindo, que atraviesa estas montañas, estos cerros más bien, y llega hasta Lota. Este camino se llama Patagual. Y este camino Patagual se estimaba que es un cortafuego,
un gran cortafuego porque es un camino pavimentado. O sea, mejor cortafuego que este podría no haber. Bueno, resulta que este camino corta los cerros, es un gran cortafuegos. Resulta que pasó. Y uno se pregunta, ¿es tal la intensidad, la voracidad de los incendios que pasan incluso estas vallas que se hacen? Hemos hablado de los cortafuegos y de la falta de cortafuegos. Efectivamente faltan cortafuegos, pero digámoslo, hay muchos lugares en que sí existen cortafuegos y han sido absolutamente insuficientes, porque las pavesas, o sea, estos elementos que vuelan, pero que están encendidos y que permiten que el incendio se propague a distancia, son enormes. Y han traspasado los cortafuegos. Naturalmente, son pavesas enormes. Son pavesas que son capaces de volar con el viento y depositarse en otro bosque, en otro lugar, y seguir encendidas y provocar otro incendio. Y por eso los cortafuegos han estado fracasando, si es que algo puede fracasar, pero no han estado impidiendo que los incendios se propaguen. El caso de Patagual es un ejemplo clarísimo, y todos decían, no puede pasar Patagual, esta es la línea de defensa, casi como una guerra, y resulta que pasó el camino de Patagual. O podríamos decir, Tomás, que también son estas máquinas Skidder también las que están generando estos cortafuegos a lo largo de distintos territorios, y quizás podríamos decir que la intensidad del fuego ha hecho que estos cortafuegos no sean 100% efectivos, o que el fuego lamentablemente sea superior a la capacidad que tienen los cortafuegos. Eso es porque básicamente al final en muchos sectores los cortafuegos han salvado casas, etcétera, pero en este caso que tú nos comentas en Concepción, en la ruta Patagual, la ruta de la Madera, claramente acá está siendo mucho más superior el fuego. No, y en muchos lugares, viento. Imagínense que en ese sector de Concepción hay temperaturas altas, pero no tan altas como en la zona central. Entonces, si ahí ocurre, imagínense en la zona central, en los dos lugares hay viento y por lo tanto es muy complejo. En un tramo de 16 kilómetros de la ruta de la Madera, en la comuna de Coronel, se ha concentrado el combate del incendio Santa Ana, que se reactivó hace una semana. La Corporación Nacional Forestal insistió en que ha sido la topografía y las condiciones climatológicas lo que ha dificultado el trabajo, a pesar de contar todos los recursos y la tecnología para frenar el avance de las llamas. Desde Radio Bio Bio en Concepción nos informa Fabián Polanco. Incontrolable se mantiene el incendio de Coronel, una extensión del siniestro de Santa Ana que llegó a amenazar el área urbana de la comuna para después desplazarse al valle de Patagual, a un lado del río Biobío. Justamente en ese sector, en el tramo de la ruta de la Madera que va desde el kilómetro 3 al 29, es donde se mantiene el combate de las llamas, que llegaron al mismo camino. Allí precisamente está el esfuerzo de CONAF con los brigadistas extranjeros y de la empresa privada, además de bomberos, como informó su comandante Víctor Betancourt. El incendio está concentrando su actividad en este minuto en el sector alto, ¿cierto?, de la ruta 156, a la altura del kilómetro 29 puntualmente, y se está trabajando con el apoyo de recursos de Arauco también, CONAF, que están en el lugar, y nosotros dispuestos a colaborar en la protección de viviendas en la parte baja. Se aseguró e insistió por parte de las autoridades que han sido las condiciones del terreno y el clima lo que ha impedido confinar las llamas y focos del incendio, subrayando el director regional de la CONAF, Rodrigo Jara, que tienen a disposición todos los recursos humanos, logísticos, tecnológicos, y que el desafío está además en la magnitud de la emergencia. En estos momentos tenemos todo lo que está al alcance, ¿cierto?, en la tecnología disponible. Es lo que han dicho las brigadas internacionales, que se está haciendo un trabajo impresionante dentro de la región. En este incendio en particular, que es el incendio más complejo que en estos momentos tenemos, es una situación compleja para cualquier sistema de emergencia a nivel mundial. La zona fue recorrida este miércoles por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, con el objetivo de conocer el daño que sí han sufrido los pequeños horticultores de Patagual, adelantando la ayuda que viene en camino desde la cartera. Estos incendios generan un daño también a pequeños propietarios. Estamos acá coordinando en terreno el máximo de ayuda. Ya viene una segunda oleada esta semana de apoyo a los pequeños agricultores afectados con alimentación que sirve de manera multipropósito para aves, pequeños animales, caballos o vacunos, y del mismo modo la segunda ayuda entre 100.000 y 400.000 pesos de INDAP. Durante la tarde y ante la amenaza de las llamas fueron evacuados los sectores de Mitringüe y Altos de Mitringüe, mientras que se conoció un mando militar
militar que autoriza el ingreso a predios particulares para la fabricación de cortafuegos, sumado al llamado de bomberos para que las personas que en sus propiedades tengan piscinas lo informen a través de su municipio y así destinar los camiones aljibes a los lugares de más difícil acceso donde se trabaja. Toda una situación acerca de la intencionalidad. Bueno, luego que el Tribunal de Garantía de Victoria de la Araucanía decretara la prisión preventiva a un comunero mapuche imputado por realizar una quema de rastrojos sin contar con las medidas de seguridad necesarias para su realización y sin contar con la autorización de la autoridad competente, según lo que argumentó el Ministerio Público en la audiencia, los gremios agrícolas de la zona llamaron a no minimizar los incendios forestales ocasionados por terceros, o sea, con voluntad humana. A través de un comunicado público, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco afirmó que desde el miércoles 15 de febrero a la fecha se ha pasado de 21 a 42 siniestros en combate, por lo que a su juicio las medidas impuestas como toques de queda, salvoconductos para compra de combustibles y los cortafuegos a los agricultores son acciones inútiles, dijo, desconectadas, solo con ánimo de mostrar gestión, pero con ningún efecto real. Más al norte, el presidente de la Asociación de Agricultores Mayeco, Sebastián Navellán, advirtió que 36 personas han sido detenidas como presuntas responsables de iniciar incendios en sectores rurales del sur del país. Si bien el dirigente reconoció que resta conocer el resultado de las respectivas investigaciones, las detenciones son el resultado del trabajo serio y responsable de las policías y las fiscalías que ninguna autoridad puede desconocer. Por ello, enfatizó en que la intencionalidad en el origen de los incendios no debe ser minimizada como lo ha querido hacer algunas autoridades del gobierno central y acusó como una irresponsabilidad originada en el desconocimiento o mala fe atribuir al sector agrícola el origen de los incendios. A solo horas de la votación de una nueva prórroga del estado de excepción, desde el gremio solicitaron al Ejecutivo pasar del estado de excepción acotado a uno reforzado, argumentando que la región no puede seguir a manos de delincuentes. Justamente fue una declaración enormemente dura con respecto a la intencionalidad. Y esto está relacionado con el tema político, porque hasta la Fiscalía Nacional en Santiago llegaron ayer pasado el mediodía las directivas de los partidos de Chile Vamos para sostener un encuentro con el fiscal nacional Ángel Valencia. La cita tuvo como objetivo plantear al Ministerio Público que se ejerzan todas las acciones necesarias para la persecución criminal de los casos en que hubiera existido intencionalidad en los incendios que han afectado a la zona centro-sur del país. Desde el sector pusieron énfasis en los altos grados de intencionalidad que tendrían los siniestros y también en facilitar las acciones desde el Ministerio Público para poder agilizar la persecución penal, al tiempo que Valencia dio cuenta del plan de trabajo de la Fiscalía. Desde la oposición decidieron dar esta señal como bloque porque consideran que la moneda se ha enredado en cuanto a la posible alta intencionalidad de los incendios, apuntando a que desde el Ejecutivo han tratado que los sectores políticos no sobredimensionen esta discusión. Este debate escaló luego de que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijera que no existía nada concreto, al tiempo que desde la Corporación Chilena de la Madera han dado altas cifras de una alta intencionalidad de incluso el 90% en algunas comunas. En Chile Vamos, además, han cuestionado las distintas cifras que maneja el gobierno, que las hemos revisado también acá en Radiograma. Por ejemplo, el lunes la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que las investigaciones especializadas de CONAF apuntaban a que los incendios evaluados hasta el momento, que eran 650, daban a conocer que un 25,1% de estos eran intencionales, mientras que en el Sistema Digital para el Control de Operaciones, SIDCO, de CONAF, se mostraba un porcentaje mayor, era el 41% según estas primeras apreciaciones que tenían los brigadistas al llegar a un incendio. Y el martes, el subsecretario Manuel Monsalve señaló que esta cifra correspondía a las pericias y otra a la primera impresión de los brigadistas. Nos parece clave que el gobierno no relativice las cifras y sea preciso con ellas, dijo la presidenta de Bópoli, Gloria Hutt, luego de la reunión, mientras su par de la UDI, Javier Macaya, recalcó que en muchos de los incendios hay intencionalidad. Es algo que no se puede minimizar por parte del gobierno. Y añadió, se ha conversado con las bancadas del Congreso porque es importante encontrar la responsabilidad política. Acá hay muchas acciones que en el pasado se hacían, que tenían que ver con la prevención, dotarse de los insumos necesarios para el combate y que este año no se han hecho. Hay acciones de fiscalización que se van a hacer en la Cámara de Diputados. ¿Se imaginan cómo hubiese actuado el actual oficialismo cuando eran oposición si hubiésemos vivido una temporada de incendios como la actual? Se preguntó. El secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, manifestó que la moneda, más que decirles a sus adherentes no sobredimensionar, debe dimensionar bien el problema, que investiguen bien hasta las últimas consecuencias. Desde las distintas oposiciones vamos a implementar comisiones investigadoras, vamos a hacer sesiones especiales
especiales de la Comisión de Seguridad y de la Comisión de Defensa, revisando las informaciones que nos puedan entregar las Fuerzas del Orden, las Fuerzas Armadas, la Corporación de la Madera y la CONAF. Y también vamos a evaluar las negligencias que pueda haber acontecido en esta materia. Lo que dijo Javier Macaya es duro, ¿eh? El presidente de la UDI dijo que hay muchas acciones que en el pasado se hacían que tenían que ver con la prevención, dotarse de los insumos necesarios para el combate y que este año no se han hecho, cuando se sabía que venía un verano duro, sabía que venían olas de calor. Es complicado lo que dice, no sé si eso lo van a poder probar o no. Claro, porque una cosa es que lo diga y otra cosa es que diga cuál es efectivamente. Y otra cosa es que sea así. Sí. Pero en todo caso, la señal que están dando al gobierno es una señal de que van a apretar al gobierno en términos de que van a empezar a investigar. Y a propósito del fiscal nacional, estuvieron reunidos ayer. Hoy el fiscal nacional Ángel Valencia llegará ¿dónde? Va a viajar a la comuna de Santa Juana en la región del Biobío para reunirse con las familias que enfrentan las consecuencias del incendio que se mantiene activo en la localidad y que ha dejado 73.000 hectáreas dañadas, prácticamente cerca del 80% de la comuna de Santa Juana quemada, arrasada. Durante su visita además se reunirá con autoridades de la zona, entre ellas con la alcaldesa Ana Albornoz. La visita se da además en el marco de la hipótesis que apuntan a la eventual responsabilidad, escuche bien, de una empresa eléctrica en el inicio del incendio de esta localidad, una de las zonas más devastadas por estos incendios. Según recaba hoy el diario La Tercera, tras este encuentro, el máximo persecutor se va a trasladar hasta Concepción, es decir, luego de visitar Santa Juana, va a ir hacia Concepción, a las dependencias de la Fiscalía Regional del Biobío, donde junto a persecutores que están indagando el origen de los siniestros, va a dar a conocer un nuevo protocolo para atención a víctimas de situaciones de emergencia y también de desastres. De acuerdo con el detalle, este plan está orientado a apoyar familiares de víctimas que han fallecido como consecuencia de una emergencia, con las diligencias que sean necesarias como toma de muestras, apoyos económicos para traslados, entre otros. Asimismo, se ha precisado que el protocolo que va a preparar el Ministerio Público tendrá un apartado especial para afectados que a su vez sean víctimas de violencia intrafamiliar o de delitos sexuales y que estén en los registros del Ministerio Público. Esto porque análisis de antecedentes en la materia arrojan que solo en 2022 se recepcionaron más de 70.000 denuncias del tipo en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Tenemos atentos a la visita que va a realizar el fiscal nacional Ángel Valencia a Santa Juana y también a la capital regional, a Concepción. También en la región... Frontel habló ayer, porque se estaba hablando de una empresa eléctrica. Imagínense la responsabilidad que podría tener esta empresa eléctrica y por lo tanto se está investigando qué es lo que ocurrió, cuál es la causa del incendio en Santa Juana. El fiscal Jorge Lorca ordenó una serie de peritajes a profesionales de CONAF y a peritos de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y el Laboratorio de Criminalística de la PDI. Se encargaron de análisis electromecánicos, revisión de planos, inspecciones aéreas, exámenes a imágenes satelitales, informes a peritos ingenieros forestales, entre otros, para determinar si aquí hay una responsabilidad de la empresa eléctrica. De comprobarse que el origen del fuego estuvo motivado por una falla eléctrica, según las mismas fuentes consultadas, el fiscal Lorca deberá analizar si hay o no responsabilidad de la empresa eléctrica que opera en la zona, que es Frontel. En ese sentido, cuando se obtengan los resultados de los peritajes, se tendrá que establecer si hay indicios de negligencia o si pudo tratarse de un accidente. Algunos dicen que podría haber una falta de mantención de lo que se llama franja eléctrica. Pese a que se indaga la eventual responsabilidad de esta empresa, desde la misma descartan cualquier tipo de negligencia. ¿Qué dicen desde la empresa? La región del Biobío cumple con el 100% de la calidad de servicio regulada y solo en los últimos 5 años se han realizado más de 7.200 kilómetros de mantenimiento de nuestras instalaciones eléctricas. Lo dijo Fernando Caire, el gerente zonal. Asimismo, señaló que en materia de prevención de incendios forestales existe responsabilidad primaria y legal de los propietarios de los predios afectados, contenida en las pautas de prescripciones técnicas de CONAF. Sin perjuicio de ello, tenemos planes de trabajo para educar a la comunidad en cuanto a plantación y cuidado. Dijo en todo caso que no han tenido requerimientos por parte de la autoridad asociados a la investigación de los incendios forestales y que con los antecedentes que han obtenido hasta el momento, dice, tenemos la firme convicción que no existe responsabilidad alguna de Frontel en el origen de estos incendios. Esto se está investigando, siempre en materia judicial. El estudio jurídico de Remberto Valdés anunció la presentación de una querella criminal por el atentado terrorista y una demanda hacia el Estado por abandono de servicio oportuno en el contexto de todo lo que han sido los incendios forestales, donde en la región del Biobío. El informe es de Naya de Toyarzún.
Concejales de Santa Juana, Penco, Tomé, Florida, Hualqui, Coronel y San Pedro de la Paz, junto al diputado Sergio Bobadilla y el abogado Remberto Valdés, se reunieron en su estudio jurídico en Concepción para anunciar la interposición de una querella criminal por atentado terrorista y dentro de la primera quincena de marzo, una demanda contra el Estado por falta de servicio oportuno durante la emergencia de los incendios forestales. La CONAF acaba de informarnos a todo Chile que más del 40% de estos incendios son intencionales. El propio ministro de Agricultura, en declaraciones de esta mañana a un medio local, ha señalado de que probablemente existan extremistas vinculados a varios de estos hechos. El jurista solicitó además que los órganos de persecución como las policías y el Ministerio Público den con los posibles responsables de la intencionalidad de los siniestros. Desde el punto de vista jurídico, la falta de servicio significa lo siguiente: o el Estado llega tarde, o llega imperfectamente, o no llega. Tenemos la convicción jurídica de que eso es así. Y no lo dijimos nosotros, lo dijeron las principales autoridades locales desde el primer momento. Recuerden ustedes que dijeron eso y le suplicaron al gobierno que llegara con la tarea que tenía que llegar. Además del proceso judicial, el diputado Sergio Bobadilla reiteró la conformación de una comisión investigadora donde se representarán todas las comunas involucradas en el Congreso. Por eso creemos que las víctimas deben tener una reparación y por eso vamos a emprender estas acciones. Lo propio vamos a hacer también en la Cámara de Diputados y probablemente lo haremos mañana o a más tardar la próxima semana. Vamos a presentar una comisión investigadora de tal manera de que concurran hasta esta comisión las autoridades gubernamentales. Finalmente consultada la delegada presidencial regional, Daniela Dresner, sobre la acción de demandar al Estado por parte de las víctimas y sus familiares, precisó que todas las personas están en su derecho de generar estas instancias y que el gobierno ha dispuesto todos los recursos. Puedo decir lo que hemos dicho previamente frente a esta pregunta, y es que efectivamente todas las personas tienen el derecho de generar estas instancias para que se busque si es que efectivamente existió o no existió. A ojos de la ley, hemos puesto todos los recursos del Estado a disposición de estos distintos combates. Finalmente, el estudio jurídico sostendrá diversas reuniones con otros testimonios y autoridades mientras avanzan las investigaciones relacionadas a los siniestros en la región. El encargado nacional del Plan Buen Vivir, Víctor Ramos, confirmó que irán en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en la Araucanía. En tanto, el Frente Regionalista Verde pidió al presidente Gabriel Boric aplicar un impuesto a las empresas forestales que operan en la zona, que estaría incluido en este nuevo trato propuesto por el gobierno. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Danilo Ormeño. En entrevista con la radio en Temuco, el comisionado presidencial para la paz y el entendimiento y además encargado nacional del Plan Buen Vivir, Víctor Ramos, confirmó la readecuación de recursos para enfocarse en la emergencia que golpeó a varias comunas de la Araucanía. Sistemas de agua potable rural, puentes y caminos que fueron arrasados por las llamas pretenden restaurar nuevamente a través de gestiones incluidas en el Plan Buen Vivir. Ramos explicó que actuarán de manera urgente para que las familias que perdieron sus viviendas puedan regresar lo antes posible hasta sus lugares de residencia. Rápidamente fortalecer los APR, por ejemplo, las motobombas, los caminos, los puentes, etcétera. En eso vamos a estar trabajando con mayor énfasis seguramente en Puré, en Traiguén, cierto, que son las comunas quizás más afectadas, Lumaco, Cholchol, Galvarino. Creo que ahí va a estar nuestra Freire, nuestra incidencia en diferentes lugares de esos lugares, ¿no? La posibilidad de que las comunidades se puedan volver a sentar ahí, puedan volver a ser productivas, puedan volver a vivir ahí lo más rápido posible. La candidata a consejera constitucional del Frente Regionalista Verde en la Araucanía, Gemita Álvarez, emplazó al gobierno a aplicar un impuesto a las forestales para que tributen en la zona donde operan y así se beneficien los vecinos más afectados. Creemos que es necesario entrar en una conversación seria con el daño ambiental que generan también, el daño al tema de las aguas, y por eso estamos hoy pidiendo al gobierno, a nuestro gobierno, que pueda generar este diálogo con las forestales para aplicar un impuesto dentro de los territorios que son afectados. Mientras sigue la discusión por la nueva regulación de las forestales que instaló el propio gobierno, la emergencia continúa en la Araucanía, donde se reportan 8 incendios en combate, 60 siniestros controlados y 16 bajo observación. En Temuco, Bio Bio, la radio. 8 de la mañana, 24 minutos. Los
Incendios forestales en la zona centro-sur del país han dejado cerca de 2.000 viviendas destruidas hasta la fecha, más de 7.000 damnificados y cerca de todas estas 470.000 hectáreas aproximadamente consumidas a nivel nacional, siendo las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía las más golpeadas. Tal escenario ha obligado al presidente Gabriel Boric a dar los primeros pasos hacia la reconstrucción bajo este Plan Nacional de Recuperación y Ayudas Tempranas, un proyecto de 13 medidas que contempla entre ellas la entrega de bonos, construcción de viviendas de emergencia para todas las personas damnificadas. La meta autoimpuesta por el gobierno es entregar 3.000 de estas soluciones antes del invierno. Así lo dijo el propio mandatario y también el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Sin embargo, esta semana, alcaldes de la zona afectada reclamaron por la demora y lentitud en la entrega de las viviendas de emergencia a la población. A la fecha, según la Senapred, que es el organismo que las compra, la cifra oficial de viviendas construidas en las regiones afectadas de 3.000 es solo de 139. La alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas, es perteneciente a la militante de la democracia cristiana, acusó que no habían llegado aún a su comuna, donde hay familias viviendo en carpas o de allegados. Las viviendas de emergencia llegaron tarde. Cuando se declaró zona de catástrofe era para acelerar los procesos y que llegara rápido la ayuda, pero no ha sido así, dice Rivas, quien explica que en Tomé hay más de 800 viviendas damnificadas, de las cuales 385 fueron totalmente destruidas. Algo similar sucedió en la comuna de Nacimiento, donde se originó el siniestro de Santa Ana, el más grande de esta temporada. El alcalde Carlos Tolosa, que pertenece a Chile Vamos, explica que hasta este martes se han solicitado 108 viviendas para las familias damnificadas, de las cuales solo 8 están listas. Tenemos gente durmiendo en carpas, niños que ya se están resfriando por el frío. Estoy molesto. Acá la preocupación es tremenda. Esta semana hablé con el ministro enlace de la región, ministro de Vivienda, justamente Carlos Montes, y me dijo que no había fecha exacta para la llegada de las casas. Necesitamos que nos den un plazo porque no podemos seguir así, dijo. Rodrigo Díaz, el gobernador del Biobío, sostiene que las soluciones habitacionales de emergencia comenzaron a llegar a la zona el lunes. Agrega que existe una demora de la gestión del Senapred para cubrir las 16 comunas afectadas de su región. Esto porque las viviendas de emergencia que han llegado al sector no alcanzan a cubrir siquiera el 5% de lo que realmente se necesita. Acá existe una brecha. Solo en la región tenemos más de 3.000 viviendas con alguna afectación. De esas, aproximadamente más de 1.440 están certificadas con pérdida total y hay del orden de 400 viviendas que no han sido revisadas porque están en zonas alejadas o donde no se puede llegar por condiciones de seguridad. ¿Por qué la demora? El gobernador Rodrigo Díaz alude a una falta de proveedores contratados por el gobierno central para hacer frente a la catástrofe. La semana pasada me comentaron que Senapred trabaja con solo 2 empresas que debían construir viviendas de emergencia para todas las regiones afectadas. Hoy creo que ese número aumentó, pero aún así es insuficiente porque con tan pocos oferentes no se puede cubrir toda la demanda. Queremos que el proceso avance de manera rápida, segura y aportemos soluciones a las personas lo más oportuno posible, expresó. Con el fin de agilizar la construcción, el gobernador sostuvo este miércoles, ayer, una reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Actualmente la entrega de viviendas está bajo la coordinación del Ministerio del Interior a través del Senapred, organismo a cargo de tramitar la contratación de empresas para la construcción de las edificaciones. Estas tendrían un costo de 7 a 8 millones de pesos, un tamaño de 24 metros cuadrados, un baño, 2 piezas y vienen con un kit de fosa séptica. Según informó Senapred, a la fecha el servicio trabaja con 4 empresas proveedoras por convenio marco que está vigente hasta el 2024, que mantienen stock de todos los materiales disponibles. Entre estas se encuentran Fundación Vivienda, AXA, Sergio Cáceres, EIRL y Sodimac. Esta última fue la más reciente incorporación al catálogo de proveedores registrados ante el organismo con vistas a la necesidad que abrieron los megaincendios que aún se producen en el país. Así lo dijo Carolina Toa, la ministra del Interior, cuando inicia de semana dijo: de los 3 proveedores contratados por Senapred se lograron 2 más, uno a gran escala que es Sodimac, o sea Home Center, lo que se ha hecho manteniendo la compra de las viviendas dentro de los márgenes de precios previstos originalmente en los contratos preexistentes. Es más, se explicó que los problemas se han presentado debido al hecho de que no encontramos oferentes con la capacidad de entregar el producto que se exige, con los estándares de calidad que se pide y a la velocidad de entrega que estamos planteando. Senapred dijo que se encuentra gestionando otras alternativas para ampliar el espectro de proveedores y así ir agilizando aún más el proceso logístico. Y en este contexto se inició una fase de solicitud de cotizaciones y consultas al mercado para poder ejecutar la contratación de servicios mediante el mecanismo de compra denominado
trato directo, de acuerdo al resultado y análisis de las propuestas recibidas. Dentro de las medidas que se pueden tomar para agilizar el proceso de construcción, Rodrigo Díaz, gobernador del Biobío, comenta la idea de generar la orden de compra de las empresas de manera rápida y no bajo mayor burocracia. Y eso porque hoy el proceso de contratación de empresas cuenta con diversas etapas. Primero, las empresas deben estar registradas en el portal de Chile Compra, ajustándose a los requisitos dispuestos por los proveedores del Estado, y postular a los convenios marco, en este caso de emergencia. De esta forma, los proveedores pasan a ser parte del catálogo de compras del portal. Y algo importante, Tomás, que hay que destacar es que además de todo lo que ha sido y lo que ha pasado con las viviendas, es que también el gobierno ha entregado el bono de recuperación. Sabemos que está quizás la demora en las viviendas, que es fundamental, pero ya se entregaron se han rellenado muchas fichas de emergencia, fichas básicas de emergencia, se depositaron la semana pasada, muchos recibieron o 750.000 o 1,5 millones, y este martes se debía recibir el segundo pago. Por ende, hay familias que quizás todavía no reciben esta vivienda, que es básica y necesaria para poder subsistir después de la emergencia, pero han recibido el pago de este bono de recuperación. Ahora, en cuanto a las viviendas de emergencia, una cosa es la producción de viviendas y otra cosa es la instalación de viviendas. Ahí habría un cuello de botella, no solamente la producción. Las mismas autoridades centrales y regionales admiten una lentitud en la instalación de las viviendas. Lo dijo, no lo decimos nosotros, lo dijo el ministro Carlos Montes, ministro de la Vivienda, el 18 de febrero pasado en Concepción, cuando sostuvo que la entrega de viviendas se está yendo más lento de lo esperado. Dice, la producción de viviendas para el conjunto de regiones es alrededor de 70 diarias, pero la capacidad de instalar es de 15. Entonces, hay una brecha y necesitamos aumentar mucho más el ritmo. Eso está muy dependiente del nivel central y estamos discutiendo cómo descentralizarlo más. ¿Y qué fue lo que dijo la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dretzner? Manifestó su preocupación por la velocidad de este proceso, por lo que aseveró que se les está pidiendo a los proveedores que refuercen con los equipos que se necesitan para poder avanzar en un ritmo mucho más rápido. El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, militante del Partido Socialista, dice que hasta la fecha en su región se han instalado 20 viviendas de emergencia y se espera la conformación de 65 más junto a kits de fosa séptica y agua. Asimismo, se ha ingresado una solicitud de construcción de 200 viviendas de emergencia, aunque confirma que no sabemos cómo avanzará y si es que existe stock disponible de materiales. Senapred debe vivir un proceso de descentralización porque no todo puede depender de Santiago, dijo el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo. Tampoco hemos contado con los proveedores suficientes para la magnitud de la emergencia y creemos que esto se puede solucionar si es que el gobierno busca empresas locales para asumir la tarea, porque hay disponibilidad. Luciano Rivas, que es el gobernador de la Araucanía, comparte esta visión. Y si bien dentro de la zona las viviendas de emergencia han avanzado más rápido, ya hay entregadas en la Araucanía 183 de las 214 solicitadas, menciona que es necesario que el mundo público-privado asuma responsabilidades frente a la reconstrucción. Información precisa y plural.